primeramente, esta es una mesa en donde se pretende discutir alrededor de la enseñanza de la estadística en particular. Y claro, bueno, de alguna forma su vinculación con la probabilidad. Así es que lo primero que les quiero pedir, pues a cada uno de ustedes, es que se presente levemente quién es, en dónde está, qué hace, en el sentido de qué hace de investigación, en dónde está, cuál es su institución, cómo trabaja ahí, qué hace. Y bueno, comenzamos, por supuesto, por Ana. Por favor, Ana. Hola, yo soy Ana Luisa Gómez Blancarte. Estoy ahora trabajando en el programa de matemática educativa en línea que está insertado aquí en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, CICATA, del Instituto Politécnico Nacional. Tengo ya 3 años de estar aquí en el programa. ¿Y qué hago? Pues tenemos un programa de formación, un programa de posgrado de maestría y doctorado en línea. Y la mayoría de nuestros estudiantes son profesores en servicio que quieren hacer una maestría o un doctorado en matemática educativa. Y bueno, pues hago los trabajos de atender el posgrado como profesora y también de hacer investigación. Y dentro de la investigación, pues la línea de interés está en la estadística y probabilidad y en la formación y actualización de profesores. Cristian, por favor, ¿te podrías presentar? Muchísimas gracias, Ana. Sí. Bueno, mi nombre es Cristian Paredes. Estoy ahorita colaborando en el PIT-PDM, que es el Programa Interdisciplinario para el Desarrollo Profesional Docente. Es un programa que se consolida en el área de nivel superior del Departamento de Matemática Educativa del CINVESTAP. En específico, soy aproximadamente 2 años graduado en la maestría y estoy básicamente interesado por la parte del enfoque bayesiano de la probabilidad y recientemente he estado colaborando en programas de desarrollo profesional docente. Muchas gracias, Cristian. ¿Nos puedes hablar sobre quién eres, en dónde estás y qué haces, por favor, Santiago? Con mucho gusto. Yo me llamo Santiago Insunza Cázares. Soy profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Informática de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y desde mis estudios de maestría y doctorado me interesé por la línea de estadística y probabilidad. En específico por el uso de herramientas computacionales. He dirigido varias tesis sobre el tema, tanto de profesores como de bachillerato, como de nivel profesional. Mi temática de interés es, pues, temas de probabilidad, análisis de datos y los últimos años he estado enfocado en aspectos de inferencia, estadística, con uso de tecnología. Muchas gracias, Santiago. Armando, por favor. Bueno, pues yo soy profesor del TEC de Monterrey, profesor de planta. Soy doctor con la especialidad en matemática educativa por CINVESTAP. Y pues 3 líneas he estado haciendo investigación, ha sido la de variable aleatoria, distribuciones de probabilidad,
e inferencia estadística y algunas investigaciones colaterales de desarrollo de ideas bayesianas para el universitario. Soy profesor de probabilidad estadística para ingeniería y también para el área de ciencias sociales. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar alrededor de esta temática. Yo les mandé 4 preguntas alrededor de las que vamos a tener esta charla y les comentaba que, bueno, se va a plantear cada una de las preguntas y a cada uno de ustedes les tocará iniciar el debate alrededor de estas preguntas. A cada uno de ustedes de cada pregunta diferente. Y después, bueno, cada quien comenzará a pedir la palabra o a querer hablar, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con la pregunta número 1, que dice, desde su perspectiva, ¿cuál es la problemática de la enseñanza de la probabilidad y la estadística? Y bueno, esto también implica algo. Yo estoy afirmando que hay una problemática y la pregunta es si realmente la hay. Armando, ¿nos podrías comentar algo sobre esto? Sí, claro. Voy a pasarles una diapositiva porque así me ayudo yo a explicarlo mejor. No sé si se logra ver. ¿Qué ves, Blanquita? Blanca, ¿sí ves la pantalla? Sí, dice problema ciudadano, problema nacional. Mire, para mí estos son los problemas fundamentales. Sí que hay una problemática detrás de la estadística porque el ciudadano necesita un pensamiento crítico ante el mundo que busca persuadirle para que vote, para que compre, para conocer sus hábitos. También hay un problema enorme detrás del ejercicio profesional que está requiriendo de una estadística cada vez más avanzada. Todas las áreas, sin excepción, requieren en algún momento de su desarrollo o de su hacer ciencia del uso de la estadística, máxime con el surgimiento de la tecnología. Estás evolucionando rápidamente hacia una estadística cada vez con más aplicaciones, como es el caso de la estadística multivariada. De hecho, estamos rezagados como escuela respecto a las necesidades que se están dando ya en el mundo práctico. Estamos muy centrados todavía en estadística univariada, cuando ya el mundo profesional y práctico está requiriendo de una estadística más multivariada. Además de que el propio aprendizaje resulta ser más eficiente si se aborda desde un principio, desde contextos multivariados. Y el problema de la escuela, claro, es un enorme reto de enseñar sobre estadística, porque ¿cómo le va a hacer para organizar los contenidos? ¿Qué es lo prioritario? ¿Cuál es el uso adecuado de la tecnología? Esa pregunta no es exclusiva de estadística, pero en nuestro caso es ineludible. No se puede ya hacer a un lado la tecnología en estas épocas. ¿Cómo se aprende estadística? Es una pregunta que los psicólogos nos han ayudado mucho, pero que sigue siendo vigente. Cuando un profesor está suficientemente capacitado para enseñar estadística, toda la parte docente también está siendo un verdadero reto. ¿Cuándo podemos decir que un profesor está lo suficientemente capacitado para enseñar estadística? Y bueno, esas diría que serían algunas ideas. Si los colegas quieren comentar, si no, pues podría yo profundizar en alguna. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Sí, con mucho gusto. Pues definitivamente que yo también considero que hay una problemática, sin lugar a dudas, en la enseñanza de la probabilidad y la estadística. Y quiero hacer incluso alguna distinción porque, bueno, comúnmente hablamos de probabilidad y estadística y probabilidad, pero
en la educación matemática, en la investigación, pues uno encuentra artículos muy claros que estudian aspectos de estadística, otros de probabilidad y algunos otros de aspectos donde mezclan, por ejemplo, en el caso de la inferencia, donde entra la estadística y la probabilidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de estadística, que pues la materia prima es los datos, pues hay un enfoque tradicional que ha prevalecido por muchos años, centrado en el aprender fórmulas, en la memorización, en los procedimientos, datos inventados que con frecuencia no son datos reales, datos fuera de contexto. Hay un enfoque que todavía prevalece, no obstante que estamos ya en la época de la tecnología y donde ya hay mucha investigación sobre la enseñanza de la estadística, un enfoque muy centrado en los procedimientos. En cuanto a la probabilidad, también si se pudiera caracterizar la enseñanza de la probabilidad, muchas veces, con frecuencia, se centra, por ejemplo, en la enseñanza de técnicas combinatorias, en el enfoque clásico de la probabilidad. Deseamos que los estudiantes pues, desarrollen habilidades para calcular espacios muestrales y aplicar fórmulas, leyes de la probabilidad desde un punto de vista clásico. Y con frecuencia muchos estudiantes se quedan con la idea de que la probabilidad tiene aplicación solamente en los juegos de azar. El maestro no se sale de los dados, de las cartas, de las monedas, y queda ese sesgo, ¿no? Créanme que queda, porque uno lo escucha con sus estudiantes, cuando la probabilidad es una rama, un área que estudia el azar, la incertidumbre, y el azar y la incertidumbre pues están en todos lados. Ciertamente los juegos de azar son una área de interés, que ya lo ha mencionado ahorita Armando, del interés ciudadano. Los casinos están en todas las ciudades y son un problema, ¿eh? No sé si de pronto las personas que van ahí tienen alguna idea de cómo funcionan las leyes de la probabilidad, cuál es la esperanza que ellos tienen de ganar, ¿no? ¿Qué probabilidades tienen de ganar? Cosas de esas. Entonces, hay esa parte de la enseñanza de la probabilidad que no termina de irse todavía, no obstante que ya uno como investigador ve, pues en muchos currículos, en muchos países, cuando uno va a los congresos, pues nuevas perspectivas, nuevos enfoques que se están ensayando en cuanto a la enseñanza moderna, tanto de la estadística como de la probabilidad. Sin embargo, cayendo al caso de México, que parece ser que es lo que nos interesa aquí con este tipo de eventos, según decía Javier, bueno, que los expertos hablen, que digan cómo está la situación para que los docentes se enteren. Pues en el caso de México, esos nuevos enfoques todavía no han logrado impregnar como debiera el currículo de estas materias. Muchas gracias, Santiago. Sí, adelante, Ana. Bueno, nada más para abonar un poco en lo que ya dijeron mis compañeros que me precedieron, que me antecedieron, perdón. Hay un problema actual, es precisamente la conexión entre estadística y probabilidad. Se han estado estudiando separadas, como decía Santiago, y ese es un problema, la conexión entre la estadística y la probabilidad, que tiene lugar y ejemplos en inferencia estadística, en la ley de los grandes números, y el maestro deja de lado el enfoque frecuentista de la probabilidad y se centra en las frecuencias como para calcular o elaborar tablas de frecuencias. Como que ese es el foco que le da, por lo menos a nivel básico. Ahora, me gustaría también a comentar a qué se ha debido este problema. En México, al menos,
sí tenemos un problema porque la materia de estadística y probabilidad, llamada como manejo o tratamiento de la información en la educación básica, se ha venido estudiando en los últimos bloques. En el caso de medio superior, se estudia en los últimos semestres, en el sexto semestre, quinto semestre, cuando mucho en el cuarto semestre. Ahora con los nuevos cambios que ha sufrido la reforma de educación media superior, hay dos subsistemas que son los que dependen de la DGB, que es la Dirección General de Bachilleratos del Estado. Ahora la estadística la metieron en Matemáticas 1. Entonces los maestros pues sí están sorprendidos de que tiene que ver la estadística ahí, porque es todo un curso de álgebra y de repente ven estadística en el bloque 4 y se quedaron así como, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene que ver estadística? Y además acostumbrados a que siempre ha sido relegada de alguna manera a los últimos semestres o en los últimos bloques. Y eso aunado pues con la formación y actualización de los profesores sobre los enfoques actuales de la enseñanza de la estadística, que como bien dice Santiago, pues no han logrado impregnar no han ocupado todavía el lugar que deberían, por lo menos a nivel medio superior. Hay pocas instituciones, de 12 instituciones que nosotros investigamos. Hay una de ellas que es las preparatorias que pertenecen a la UNAM, que son los SHs que le llaman por acá. Su programa de estudios es un programa muy completo, incluso habla de desarrollar el pensamiento estadístico, que es uno de los enfoques actuales de la enseñanza de la estadística que se sugiere a nivel internacional. Y se ve la mano de alguien que sabe, pues, que tiene cierto conocimiento en el campo de la investigación en educación estadística. Lamentablemente esa materia se considera optativa en el sexto semestre, o sea, en la UNAM, en los SHs, también se estudia en el sexto semestre, pero se considera también optativa, o sea, el estudiante puede o no tomarla. Y también ven algo de estadística en el quinto semestre, los SHs, pero digamos que el programa particular del sexto semestre se deja como optativo. Entonces, en educación básica, en lo que respecta a secundaria, hubo un cambio interesante. Se reestructuraron ahí algunos conceptos que se tenían que ver y le dieron énfasis a usar la estadística un poco más con esta idea de resolver problemas. Pero veo la mano ahí de alguien también experto en el campo de la educación estadística, o por lo menos estudioso, pues, y fue el estudio de las medidas de tendencia central desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, el estudio de las medidas de tendencia central, por ejemplo, la media como un representante, la media como una señal en proceso de ruido. Entonces, sí se ve pues que la investigación en educación estadística empieza a meter mano en estos programas, pero como bien señalan, pues todavía le falta para que pues se consoliden estos nuevos enfoques en la enseñanza que tenemos aquí en México. Yo quisiera enfatizar además de que justo por esos problemas que han los colegas mencionado antes, cuando los estudiantes llegan a nivel universitario, sufren una especie de violencia estadística. Llegan tan ignorantes en muchas cosas y en poco tiempo tienen que aprender
pues no solamente probabilidad, sino también distribuciones, inferencia, y aplicarlo y además tienen que aprender a usar tecnología, es muy intenso para los estudiantes, es muy drástico el choque que pareciera como que le dejan a la universidad de ahí que les enseñen estadística. Pues creo que sí es muy importante este proceso lineal desde los niveles básicos, que se vayan desarrollando ideas justamente para un mayor aprovechamiento en el nivel universitario de la estadística, dado el gran uso que se le está dando como parte del corazón del método científico y de ingeniería. Sí, Cristian. Sumándole a la reflexión de los colegas, creo que otro de la población afectada en el trabajo con la probabilidad y estadística creo que tiene que ver con el colectivo docente. O sea, de alguna manera, la introducción de la probabilidad y la estadística en el currículum mexicano, pues no tiene más de 20, 30 años. Entonces, de alguna manera, su introducción empieza en los niveles superiores y luego recientemente cuando se amplía esta oferta a los niveles básicos, pues considero que hay una mayor problemática en tanto el colectivo por algunos aspectos, la formación que el propio docente de nivel básica pudiera tener tanto en la parte matemática como didáctica. Otra cuestión puede ser por cómo el profesor interpreta ya sea un currículo en términos de hacia dónde llevar a los estudiantes en la construcción de ideas de probabilidad y estadística. Y pues otro que tiene que ver con la naturaleza de la estadística probabilidad, que tiene que ver con el trabajo con la incertidumbre, que básicamente es como este gran cambio al trabajo con otro tipo de saberes, como puede ser los del cálculo, la geometría. Entonces, quería sumarle esos aspectos. Si Blanca me permite, quisiera hacer una pequeña precisión sobre lo que se ha dicho, que es como un poco cerrar la temática esta de la primera pregunta. Armando tocó un tema que me parece interesante, lo de lo multivariado. Se centra el mayor esfuerzo en la enseñanza de la estadística univariada. Y ya dijimos ahorita, en los casos en los que se lleva cursos de probabilidad estadística, ya se hizo mención por ahí que en el caso de México, en algunos bachilleratos se deja optativa, opción, y con la repercusión que comenta Armando, que cuando llegan a profesional, pues algunos no llevaron nada de estadística y probabilidad en la preparatoria y por ahí alguna tocadita en la secundaria. El enfoque multivariado se hace posible siempre que se tenga tecnología, y hoy desde la tecnología está más disponible que nunca. Si bien nuestras aulas de las escuelas públicas todavía carecen de la tecnología que quisiéramos que tuvieran, la verdad que sí, ya muchos estudiantes hoy en día tienen al menos una computadora en su casa, ¿no? En las escuelas hay centros de cómputo, aunque insuficientes. Entonces, esto del enfoque univariado viene de una rama de la estadística que todavía me incomoda a mí verla en los libros de texto, que se llama estadística descriptiva. Todavía se le llama así. ¿Por qué estadística descriptiva? Cuando lo actual es análisis exploratorio de datos. En los currículos modernos, en los libros nuevos, ya la estadística descriptiva ya no aparece. Y aquí en México todavía hay demasiado énfasis en la estadística descriptiva, que es todos los métodos estadísticos que ves para una variable, cuando la realidad es tan compleja que casi nunca te vas a encontrar problemas de una variable, sino de múltiples variables. Cuando menos uno debería ver el caso de 2 variables, 3, para hacer ahí apareamientos, relaciones entre 2 variables, y que eso nos lleve hacia otra componente que es la regresión y los modelos. La verdad, hay mucho
qué hacer en México todavía sobre esta temática que ya estamos viendo que en otras partes se está haciendo. Y por el lado de la probabilidad, pues ya lo mencionaba, ¿no? También Ana Luisa lo tocó, el enfoque frecuencial prácticamente ni se toca. Lo de las frecuencias, sino que se centran mucho en el enfoque clásico y en un contexto de juegos de azar, sin salir de dados, monedas y ruletas y cosas de esas. Entonces, así como que de resumen, hace falta cambiar el enfoque de estadística descriptiva hacia uno de análisis exploratorio de datos. Datos reales, obviamente, los datos están en todos lados, vaya, no es difícil encontrar datos. Los mismos estudiantes los pueden recopilar, de hecho hay un enfoque de enseñanza de la estadística que es a través de proyectos, que seguramente lo vamos a mencionar más adelante, que se presta mucho para todo esto. Y la parte frecuencial, pues hoy en día es muy importante lo de la simulación, ya sea de manera física, hacer experimentos a mano con los niños más pequeños, incluso hasta con los de bachillerato y profesional. Hay quien sugiere que primero trabajemos con cuestiones concretas para luego pasar a softwares que hay para simular eventos aleatorios, software gratuitos, libres, hay mucho, applets en la red, que el profesor puede usar para ver la probabilidad desde otro enfoque. Entonces, creo que estamos en las orillas, yo creo que estamos entrando a una etapa, cada vez veo yo más investigadores en México sobre esta temática. Yo soy autor del libro de texto, yo quisiera de pronto los libros de texto impregnarlos de estas ideas, pero los programas no nos los permiten, pues tenemos que hacer libros para los programas y hay ahí como una camisa de fuerza que pienso yo que pronto va a empezar a ceder. Muchas gracias, Santiago. ¿Alguna otra aportación de alguien más? Pasamos a la siguiente pregunta, que es, ¿qué distingue a la enseñanza de la estadística de la enseñanza de las matemáticas? Aquí Cristian ya nos tocó algo, que nos dijo que hay otro tipo de saberes en lo aleatorio que son diferentes a lo que se enseña en las matemáticas. Y bueno, que si se enseñan igual o diferente. ¿Se enseña igual la matemática que la estadística o se enseña de manera diferente? Santiago, por favor, puedes comenzar con esta pregunta. Me parece una pregunta muy interesante, ¿eh? ¿Cómo se enseña? Pues hasta ahorita ya lo hemos comentado. La probabilidad y la estadística se enseñan como las matemáticas. Fórmulas, procedimientos, memorización. El buen estudiante de estadística es aquel que ante un conjunto de datos dado, pues aplica una serie de técnicas, fórmulas, jala la más correcta, hace cálculos, vaya, a manos o con software. Y hasta ahorita la estadística y la probabilidad se han enseñado pues así como matemáticas, incluso volviendo al asunto del currículum, son parte del tema del área de matemáticas. Vaya, los maestros de matemáticas son los que impartimos estadística. En algunos otros currículos del mundo, incluso ya hacen la diferencia. Por ejemplo, en el currículum de Nueva Zelanda, ustedes revisan, dice matemáticas y estadísticas, no dice matemáticas. Entonces, en el caso de nosotros, todavía no hacemos esa diferenciación. Y bueno, hay autores que han llamado la atención sobre el tema que ha generado controversia, pues para muchos, no, pues las estadísticas son matemáticas, dicen siempre es una rama de las matemáticas, la probabilidad es una rama de las matemáticas, y hay autores que consideran que no es así. Por ejemplo, David Moore y George Cobb son dos autores que han escrito artículos donde han llamado la atención de la diferencia que hay entre una y otra. De hecho, hace algunos años nosotros hablábamos de matemática educativa o educación matemática o didáctica en las matemáticas. Hoy es muy frecuente escuchar de educación estadística. Se ha ido separando la educación estadística de la educación matemática y ya hay toda una literatura, hay mucho que nos ha hecho ver que realmente la estadística
sí tiene alguna diferencia con las matemáticas. Por ejemplo, David Moore dice que la estadística tiene sus propios conceptos, que la estadística es la ciencia de los datos en contexto, dice. Y que es diferente a las matemáticas. La estadística debería ser como la física. Dice, nadie duda que la física es una ciencia propia, con sus propios conceptos, y la física usa muchísimo las matemáticas. La física no podría existir sin las matemáticas, pero a nadie le queda duda de que la física es un campo de estudio por sí mismo. Y bueno, y la estadística, dice David Moore, también. Es un campo de estudio por sí mismo que usa mucho las matemáticas, pero no es una ciencia matemática. Y hay varios autores que han escrito sobre este asunto, les digo, ha generado controversia, y el pensamiento matemático y el pensamiento estadístico, pues, no son iguales para muchos autores. Y para darle paso a los demás colegas que tienen mucho que hablar sobre este tema, que es controvertido, sobre todo para que lo escuchen por primera vez, quizá los que ya lo hemos visto, pues hemos leído esos artículos, podemos estar de acuerdo o no, yo en lo particular sí lo estoy, pero la materia prima de la estadística son los datos en contexto. Entonces, en estadística el contexto es muy importante. En matemáticas puede no serlo tanto. De hecho, por ahí en el artículo de Moore y de Cobb hablan de que en matemáticas el contexto muchas veces puede hasta oscurecer el tema, el desarrollo de un teorema, por ejemplo, si le das contexto, lo puedes oscurecer, no ocupa contexto. Sin embargo, en estadística el contexto es fundamental, porque los datos vienen de una situación real. Entonces, en la medida de que le damos contexto a los datos, pues estos adquieren significado. Se lo dejo a los demás colegas y después, si es necesario, pues hago alguna otra participación. ¿Alguna otra colaboración? Yo quisiera participar. Uh-huh. Sí, bueno, comentando ya lo que Santiago nos ha dicho, el mayor de los problemas que siento que tiene la enseñanza de la estadística es la no distinción o la poca distinción que se hace con respecto a la enseñanza de las matemáticas. Efectivamente, como muy bien dice Santiago, la naturaleza epistemológica de la estadística y de la probabilidad son distintas de la matemática por las razones que él mismo ya expuso, la vinculación con el azar y la vinculación con los contextos y los datos. Me parece que además, respecto a esta... es que además la estadística en sí misma no es nada más un conjunto de técnicas, sino también, sobre todo, es este análisis de los datos en contexto. Entonces, me pareciera que es muy importante porque cuando llegan a la universidad los muchachos, que son los que a mí me toca recibir, la imposición de las matemáticas determinísticas es tan grande, el dominio en el pensamiento de los estudiantes de la matemática determinística es tan dominante que cuesta mucho trabajo que emerja en ellos una manera de razonar diferente. Tan solo la idea de variabilidad es muy difícil de desarrollar. Pueden memorizarte lo que quieras, pueden pasar exámenes con 100, si eso es lo que tú les pides, pero ya se ve la resistencia interna que tienen de concebir tan solo la variabilidad. Y se puede ver en muchos ejemplos clásicos de que solo les interesa repetir una vez el experimento para ver si encuentran la ecuación o la función a partir de los datos obtenidos, cuando sabemos que esto implicaría pues el máximo error, dado que pues es necesaria la repetición.
etcétera. Entonces, el caso es que efectivamente sí tenemos un serio problema aquí respecto a la no distinción de la matemática con la estadística, y estoy de acuerdo con Santiago que efectivamente necesita la estadística un tratamiento diferente del de la matemática para su enseñanza. Sí, gracias, Armando. Ana. Sí, bueno, yo creo que ya no hay mucho que decir, pero es nada más enfatizar que en efecto la estadística, a diferencia de las matemáticas, es dependiente de los datos. Indaga sobre los datos y, como decía Santiago, pues las matemáticas no necesariamente, y lo que hacen los datos a veces es oscurecer. Entonces, la base de las matemáticas, más que nada las matemáticas, creo que es buscar relaciones, patrones o trabajar con modelos matemáticos, y la estadística pues es dependiente de los datos. De hecho, hay algunos investigadores como Batanero que han incluso pues sugerido, de acuerdo con otros autores como Holmes, que la estadística debiera de separarse de las matemáticas, y que en todo caso las matemáticas debieran verse dentro de la estadística, no la estadística dentro de las matemáticas. Esa es una propuesta muy aventurada, sin embargo, es algo que ahí ya se ha permeado, ¿no? Entonces, no es que estén peleadas, pero yo creo que mientras la estadística siga viéndose dentro de la materia de matemáticas o dentro del programa de matemáticas, va a seguir tratándose como matemáticas, ¿sí? Como se trata, que es lo que estábamos diciendo, los enfoques matemáticos, que tiene que ver con el cálculo de algoritmos o los procedimientos que no van más allá de una comprensión conceptual. Y no es que sea malo, no es que lo procedimental o los algoritmos no funcionen, sino que no son suficientes. ¿Por qué? Porque la estadística tiene que ver con juzgar situaciones, tomar decisiones. Entonces, ¿qué me sirve a mí saber calcular una media, saber calcular una varianza, si cuando tengo una información, una gráfica, una distribución de datos frente a mí, no puedo ser capaz de tomar una decisión o de juzgar la situación en la que está inmersa, en el contexto en que está inmersa esa gráfica, si no sé qué información me está dando la media, por ejemplo, qué información me está dando la varianza sobre esa distribución y sobre el contexto y en qué me va a ayudar a tomar una decisión? Entonces, no es que sea malo y se abogue nada más por lo conceptual, no. Pero si se enfoca en lo algorítmico, en lo numérico, como suele enfocarse las matemáticas, pues no va a ser suficiente, porque el fin último de la estadística es resolver problemas en contexto, juzgar situaciones y tomar decisiones. Muchas gracias, Ana. A mí me queda todavía bailando una idea. Por ejemplo, nosotros hemos asistido a foros con estadísticos, y los estadísticos, como bien dice Santiago, se niegan a que la estadística no sea parte de las matemáticas. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿quién hace esa distinción entre las matemáticas y la estadística? ¿Los investigadores en enseñanza de la estadística o los estadísticos? O sea, un estadístico cuando hace estadística, ¿hace matemáticas? O sea, ¿quiénes son? ¿Quién es la comunidad que está haciendo esta distinción entre la matemática y la estadística? Porque algo que a mí me causa problemas es que los estadísticos, por lo menos algunos que yo he conocido y que les he planteado esta disyuntiva, hasta se sienten ofendidos
cuando uno les dice que la matemática, digo que la estadística no es matemáticas. Entonces, no sé qué piensan ustedes a ese respecto. Bueno, Cristian, no sé si quiero platicar algo, le falta para cerrar la ronda y de ahí enseguida quiero participar yo. Tiene el micrófono apagado. Ahí está. No. Sí, está. Bueno, yo voy a comentar un poco más el planteamiento desde la mirada que tengo para empezar el trabajo con la probabilidad estadística. O sea, de alguna manera, no pienso en esta distinción para mí no hay una distinción entre estadística y matemáticas, sino pienso más la cuestión en el sentido del pensamiento matemático. Entonces, en tanto pensar el pensamiento matemático arraigado a una actividad y pudiera ser esta ligada a una actividad más humana, donde pueden haber cuestiones asociadas más a la matemática, considero que lo que es importante, porque podemos hablar de pensamiento estadístico, pensamiento probabilístico, pensamiento y lenguaje variacional, pensamiento trigonométrico, creo que un punto esencial es reconocer esos puntos o esos aspectos esenciales que caracterizan a ese tipo de pensamiento, más allá de hacer la distinción si es o no parte de la matemática. Y creo que ahí, pues, como la pregunta que se señalaba ¿se enseña igual? Pues en términos de los primeros planteamientos que hacía Santiago, por ejemplo, en tanto se vuelva algo procedimental, pues sí, tiene una enseñanza igual a otras áreas. Y por otra parte, no es que, como bien señalaba también Ana, no es que se afirme de alguna manera que no es importante trabajar la parte algorítmica, lo procedimental, no. Solo no es suficiente para lo que demanda este tipo de trabajo con la probabilidad estadística, que vuelvo a recalcar de alguna manera tiene que ver con esta cuestión del azar, la incertidumbre, y que sí o sí es algo difícil, dado que toda la currícula de alguna manera siempre va desarrollando un pensamiento que puede estar más asociado a lo determinista, hacerte pensar en esta pregunta de qué puede ocurrir, ¿no? No es fácil el responder a este tipo de preguntas y luego, bajo esa base de lo que puede ocurrir, empezar a hacer también un tratamiento para el análisis de la información. Entonces, yo creo que es otro de los aspectos a considerar. Muchas gracias, Cristian. Santiago. Sí, lo que decía es cierto eso. Hay algunos estadísticos, pues casi les da un infarto cuando le dicen que la estadística no son matemáticas, ¿no? De hecho, Maxime Fancus y Chris Weil, dos estadísticos y además educadores estadísticos de mucho renombre, en un artículo que habla sobre cómo hacer la inferencia estadística más accesible, comentan ellos de que en pláticas que han tenido con estadísticos donde le plantean esa forma de enseñar la estadística de una manera informal, la inferencia, vaya, pues no, o sea, como que no pueden asimilar, no, es que la inferencia estadística siempre se ha enseñado de la otra manera, pero ¿de dónde sacan ustedes que se puede enseñar así? Entonces, que ha generado mucho desacuerdo en muchos estadísticos esos planteamientos que ellos hacen. Lo mismo George Cobb, que en un artículo también muy, podríamos decir, radical para muchos, habla de derribar toda la teoría de la inferencia estadística basada en la distribución normal y una serie de trucos y de reglas que vienen de los libros, pues hablan de eso, pues. Entonces sí, hay muchos estadísticos que yo acá en la universidad he platicado con algunos y pues no sé de dónde sacan ustedes eso, ¿no? Pero lo cierto es que las cosas han ido avanzando. Yo hace algunos años, por ejemplo, cuando estudié la maestría y el doctorado, casi no había literatura en educación estadística, los marcos teóricos, casi todo venía del área de matemáticas educativas, agarrábamos cosas de allá y las
tratábamos de acomodar acá en estadística, en probabilidad. Sin embargo, hoy ustedes saben que hay muchos modelos de enseñanza, teóricos, marcos, que son muy exclusivos para el área de estadística y probabilidad, donde la variabilidad es una componente fundamental, ¿no? Entonces, creo yo que esto ha ido avanzando, aun cuando a algunos no les parezca y no les vaya a parecer nunca, ha ido avanzando. Y hoy se habla ya pues de la educación estadística y de la educación matemática aparte, ¿no? Hay congresos muy importantes sobre educación estadística, hay revistas muy importantes sobre educación estadística, y en los congresos que son de matemáticas en general, la componente de estadística ocupa cada vez un lugar muy importante. Ustedes han ido al ICMI, por ejemplo, al ICME, donde son congresos grandes de matemáticas y de todos los temas, pero ya la estadística y la probabilidad ocupa un buen espacio en esos congresos, y hace algunos años eso no se veía. Ana, por favor. Sí, nada más para complementar un poco. Sí, en efecto, o sea, es el razonamiento matemático el que difiere del razonamiento estadístico, y por supuesto algunos procedimientos y la finalidad, el objetivo de hacer matemáticas, pues se ha dicho que es para resolver problemas de la vida real, pero nos hemos topado con que no es cierto, no siempre es cierto. Los estudiantes te cuestionan mucho, por ejemplo, ¿para qué me sirve la fórmula general de segundo grado? ¿Para qué me sirve tal ecuación? Y el maestro está presionado, se siente presionado por buscarle una utilidad en la vida real, cuando lejos de ayudar, cae en cosas como que te ayuda a sacar cuentas, que si cuando vas al mercado, que si en lugar de pedir 3/4 puedes pedir 0.75 de cierta cantidad. Entonces, de alguna manera, la estadística es más natural por su fundamento. No necesitas, decir para qué me va a utilizar, me va a servir, porque partes de la idea de usarla para juzgar algo, para hacer algo, para resolver un problema. Entonces, eso es lo diferente. Ahora, yo también una vez hice ese comentario y en el público estaban pues matemáticos puros y buenos, reconocidos en el Politécnico, y casi me arrepiento de haber dicho eso, pero bueno, lo dije y entendieron la idea, pero lo que es cierto es que dentro de la estadística pues hay modelos. Y por ejemplo, el ANOVA, que si todo lo que es el análisis multivariado, el análisis factorial, todas estas cuestiones, si las profundizamos, pues nos vamos a topar con cosas de matemáticas. Entonces, pero eso es diferente a decir que difieren en su enfoque, que difieren en su tratamiento, que difieren en su utilidad, o a decir que no es que la estadística no lleve aspectos matemáticos. Y creo que la separación de estadística y matemáticas sería una clave para avanzar en la educación estadística. Muchas gracias, Ana. Armando, ¿quieres decir algo? Y bueno, recalcar lo que Ana acaba de decir, la distinción entre la didáctica de la matemática y la didáctica de la estadística. Cuanto más se dé, mayores logros vamos a obtener, porque aun cuando los estadísticos discutan si es o no matemáticas, hay otra área de la ciencia que se llama filosofía de la ciencia, más bien, que analiza la naturaleza de la ciencia misma. Y yo creo que con apoyo de ellos igual se puede profundizar y encontrar modos, digamos, de justificar una actividad científica de la enseñanza de la estadística en esta línea. Entonces, pues sí, me parece a mí tremendamente útil. Es más, es un serio problema
en términos de formación de profesores y a los mismos estudiantes, el que ellos mismos se den cuenta que no pueden tratar igual a la estadística que sus demás matemáticas. Se sorprenden, por ejemplo, el nivel de profundidad, por ejemplo, la necesidad de contextualizar de la interpretación. Un problema gravísimo en la estadística es que te pueden resolver lo que quieras al nivel de hasta calcularte el error, tipo 2, no sé, pero interpretarlo ya es otra historia. O sea, las dificultades de la interpretación y precisamente para la toma de decisiones es un asunto que requiere de una mayor comprensión por parte de los estudiantes. Y de ahí que necesitamos, por lo menos desde una perspectiva educativa, desvincular un poco a la matemática tradicional de la estadística. Muchas gracias, Cristian. ¿No? No es obligatorio. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Les agradezco mucho sus opiniones sobre esto. Y vamos a pasar a la tercera pregunta, en donde, dado que ya reconocimos que hay una problemática de la enseñanza de la probabilidad de la estadística, y en particular de la estadística, entonces, ¿qué está haciendo la investigación en didáctica de la estadística para resolver la problemática de la enseñanza de la estadística? Yo creo que esto es un tema pues muy importante, porque por lo menos los que estamos aquí somos investigadores en didáctica de la estadística. Entonces, ¿qué se ha hecho para resolver esa problemática que actualmente se tiene? Cristian, ¿podrías comenzar, por favor? Su micrófono. Cristian, tienes que activar tu micrófono. Ya, perdón. Bueno, comentar un poco acerca de, yo creo que la literatura, tanto a nivel latinoamericano como más, yo creo, a nivel internacional, pues tanto los trabajos de grupos de investigación como los de Batanero, Willy Pamphut, Maker, Moore, pues de alguna manera han aportado en diversos aristas. Por ejemplo, se me viene ahorita el trabajo del ciclo de investigación que proponen los autores de Willy y Fanchu para, de alguna manera, el trabajo con la parte de estadística. Entonces, de alguna manera, el trabajo también con proyectos, que uno de los autores de Batanero hace esa propuesta fuertemente. Creo que otro de los aspectos también que se han consolidado, pues creo que son las comunidades. Como reciente comentaban en el ITNI, los grupos de investigación en probabilidad y estadística han tomado mayor fuerza, de tal manera que pues esto permite, yo creo, tanto la comunicación de las experiencias que se han realizado en los distintos lugares, así como la retroalimentación y compartir los diversos trabajos de investigación. Creo que otro aspecto, a lo mejor adelantándome un poco también a la segunda pregunta y que viene fuertemente, yo creo que para algunos tópicos matemáticos ya hay fuerte documentación, tanto a nivel de dificultades como de propuestas. Entonces, creo que hay como un momento de ahora tratar de mirar hacia el aula, de cómo poder llevar todas esas ideas que ya han reportado diversos investigadores, para entonces empezar a crear o consolidar pues un trayecto escolar para el trabajo con la probabilidad y estadística, a lo mejor como se señalaba anteriormente, de tal manera que esta no fuera compartimentada, sino que haya de alguna manera una secuencia tanto a nivel básico hacia el medio superior y finalizando en el superior. Y pues traigo a colación en esta pregunta, por ejemplo, el llamado que hace la revista de investigación en educación estadística de la IACE,
que justamente hace un llamado para recibir artículos a nivel latinoamericano. Entonces yo creo que esta publicación que va a estar aproximadamente en el transcurso de 2020, creo que también nos va a dar a los investigadores latinoamericanos una visión de lo que se está haciendo de manera regional en Latinoamérica en comparación con otros lugares. Bueno, hasta aquí dejo mi participación. ¿Alguien más? Yo también quisiera añadir algo. Sí, bueno, cambiaría la pregunta que nos hiciste de qué está haciendo actualmente la investigación y didáctica de la estadística por un poquito antes, que es, ¿qué está haciendo la comunidad enseñante ante esta problemática? Entonces, pues, lo primero que yo creo que está haciendo es tratando de superar el susto. La noósfera está demandando un aprendizaje de la estadística más rápido, más profundo y más autónomo que lo que la escuela lo está haciendo. O sea, la escuela, todo el sistema educativo se está viendo muy lento para lo que está demandando nuestra sociedad. La gente está llegando a las empresas, a la investigación profesional y no está teniendo las herramientas necesarias para desempeñarse eficientemente. Entonces, es un reto muy grave que está demandando la sociedad a la escuela. Educar en estadística a su gente. Y ir dejando, pienso yo, atrás esta enseñanza aquilosada en la estadística univariada para avanzar a considerar más de una componente para su enseñanza. Hay, como muy bien dicen los colegas, mucha investigación. La IACE es un lugar ideal para explorarlo. Me pareciera que la investigación de lo que se está haciendo, hay dos cosas que están a grandes rasgos ignorando, que lo supone invariante, que son los contextos sociales y los modelos educativos. Pareciera como que la investigación didáctica, la estadística, investigas algo y va a funcionar en cualquier parte del mundo. Que ese mismo obstáculo, esa una dificultad, más o menos es nuestra creencia de investigadores que va a suceder más o menos en los otros contextos. Cosa que no es tan cierta. No es lo mismo un grupo de estudiantes que tienen condiciones muy similares, como Finlandia, por ejemplo, a un país como México con una variabilidad cultural y económica enorme. Creo que, bueno, ya hay camino en eso, pero sobre todo en estadística aún nos falta caminar en esa dirección. Y por otra parte, los modelos educativos que yo los veo cada vez más diferentes y que tampoco estás habiendo esa distinción marcada. No es lo mismo un investigador que da clases bajo el modelo bancario, que se la pasa en el pizarrón con gis y borrador toda su clase, todas sus clases, y que más o menos ahí hacen algunas actividades en papel los muchachos, que en otras instituciones donde hay mucha más basados en modelos activos y con usos tecnológicos. No es lo mismo. Los resultados no funcionan igual, es otra realidad. Y eso que pareciera tan transparente no lo es. De modo que cada vez se va haciendo más importante distinguir, ¿estás investigando para qué modelo? O sea, no es igual. En fin, ya es camino que hay que seguir andando. Creo que hay algo bueno que está haciendo la didáctica de la estadística, y es no subordinar las necesidades reales a los marcos teóricos, sino al revés, los marcos teóricos a las necesidades educativas. Entonces, esto es algo bueno, me parece, que se está dando en didáctica la estadística. Digamos, los marcos son una herramienta que nos permita resolver problemas educativos y no viceversa. También a mí me ha gustado mucho adentrarme un poco más en la didáctica de la estadística,
que hay mucha investigación influenciada por Willy Fankush que han mencionado los colegas, que tiene ya, ¿cuánto? 20 años. Sin embargo, esta forma de, bueno, vamos a ver cómo es que un estadístico hace estadística, cómo resuelve problemas. Y entonces encontrar caminos de razonamiento estadístico, esta influencia que tiene el pensamiento y el razonamiento estadístico actual en la didáctica, a mí se me hizo así como muy interesante, porque no hay un análogo con el matemático. Bueno, más o menos, sí, Polya, Schoenfeld han querido hacer algo, pero así como un matemático hace matemáticas, como que es más complejo el camino en el mundo de las matemáticas que en el de estadística. Me parece que la tenemos en ese sentido un poco más, entre comillas, fácil, porque, como decía Ana, la estadística tiene una contextualización más natural. Y bueno, me parece que otra buena cosa que está haciendo la didáctica de la estadística es el impulso a la cultura estadística. Esto es algo que es a mí se me hace tremendamente valioso, alfabetización estadística, desarrollar este espíritu crítico en el ciudadano y en el futuro profesionista se me hace algo de mucho valor. Y bueno, la vinculación de investigación e innovación, esa es otra línea importante. Ya lo mencionó Santiago, el aprendizaje basado en proyectos. También hay mucha investigación, 20 años de investigación por lo menos, que ha permitido dar un tratamiento especial a los conceptos complejos como la idea de distribución muestral. Por cierto, Santiago tiene algunas investigaciones en esa línea. Nosotros también tenemos investigación en distribuciones muestrales, en variable aleatoria, y ahora inferencia estadística, que también Ana ha estado incursionando, ya me he ido enterando de su trabajo, la reciente publicación. Felicidades, Anita. Gracias. Y sobre esta dirección se me hace efectivamente, y Santiago también tiene trabajo en esto de inferencia estadística, pues me parece que estos conceptos complejos, la didáctica los ha ido abordando y buscando formas de mejor enseñanza. Y finalmente, como al principio de nuestra charla también Santiago mencionó, la incorporación de las nuevas tecnologías. Si en matemáticas es así como optativo, en estadística, a mi parecer, no. No es optativo si queremos formar futuros profesionales competentes y no simples repetidores. Capaces de innovar, de transformar, necesitamos involucrar esta tecnología de un modo u otro. Es un reto. Bases de datos, cada vez tenemos más acceso a grandes bases de datos, a simulaciones, a software estadístico de acceso libre, de mucha potencia, que no puede ser ignorado. Me pareciera que es parte de la investigación e innovación que nos está demandando en los próximos años. Muchas gracias, Armando. Ana, por favor. Gracias, Blanca. Pues, mira, la pregunta que está haciendo la investigación en didáctica de la estadística para resolver la problemática de la enseñanza de la estadística, yo creo que ha hecho y sigue haciendo muchas cosas. Yo creo que tiene como ya casi unos 40 años o un poco más la incursión en educación estadística. Y voy a dar algunos ejemplos de lo que ha hecho la comunidad a nivel internacional, pero me gustaría centrarme y cambiar la pregunta a ¿qué está haciendo México? ¿Qué está haciendo México en esto? Mira, a nivel internacional tenemos la GAIS, que son unas directrices que nos dan 6 recomendaciones sobre cómo enseñar estadística y qué enseñar de estadística en cursos introductorios de estadística. Para ellos, cursos introductorios son los cursos que precisamente se ven en las carreras universitarias, que no importa la carrera, por lo regular llevan un curso de estadística.
A eso le llaman cursos introductorios. Ahí nos vamos a topar con 6 recomendaciones y con objetivos que debemos de perseguir, y cabe recalcar que la 6ª recomendación es el uso de la tecnología. Y la primera recomendación es enseñar el pensamiento estadístico. Entonces, eso no está muy alejado del nivel de educación media superior. También esa es una recomendación que cabe en ese nivel. ¿Qué nos ha proporcionado? Nos ha proporcionado también 3 enfoques hacia el cual redirigir la enseñanza de la estadística. Me refiero al enfoque de cultura, de razonamiento y pensamiento estadístico. Esos son 3 enfoques que nos encontramos a principios del año 2000, todo esto derivado de las reformas de los 90s que se dieron en Estados Unidos sobre la enseñanza de la estadística. Hay páginas en las que nos podemos encontrar. Applets nos ha dado software exclusivo para la educación, la enseñanza de la estadística, como Fathom, como Probability Explorer, como Tinkerplots, que, bueno, ustedes los conocen. Entonces, creo que ha hecho y está haciendo mucho a nivel internacional, pero ahora quisiera particularizar en el caso de México, ¿qué está haciendo la investigación en didáctica y la estadística? Creo que ha mejorado un poco en el sentido que desde preescolar ya se sugiere la enseñanza de la estadística. No como tal, por supuesto, pero sí con ciertas habilidades dentro del eje que le llaman pensamiento matemático. Primaria, secundaria, educación media superior y educación superior, todas ya tienen o están incluyendo la enseñanza de la estadística. Si uno compara los programas de estudio, por ejemplo, yo tengo referencia desde el plan de 1999, por lo menos en educación básica, pues sí se ha visto un cambio. Como dijo Santiago hace rato en otra participación, lamentablemente un investigador que conoce el área, que es estudioso de la disciplina, no puede llegar así nada más porque sí decir a las autoridades educativas, mira, hay que enseñar esto y esto otro, porque lamentablemente no es así. No tenemos palabra de reyes como para que nos obedezcan, y pues hay otros intereses también. Hay muchos factores. Entonces, sí la comunidad también de educadores, de investigadores en educación estadística en México está creciendo también a nivel Latinoamérica. Pero en México, desde mi punto de vista, hay algo que no tenemos y que en otros países les ha ayudado a avanzar. Y no tenemos un estatus de cómo está la condición de la enseñanza de la estadística a nivel nacional. No tenemos con estudios a grandes escalas que nos permitan identificar la problemática que tenemos. Y yo creo que nos hace falta con nosotros interesados, me refiero a nosotros como mexicanos, explorar más al respecto. Yo tengo un proyecto que me aprobó CONACYT y que se está caracterizando precisamente la enseñanza de la estadística en la educación media superior. Analizamos 12 subsistemas de educación media superior de la zona metropolitana. En una primera etapa analizamos los programas de estudio y en una segunda etapa se entrevistaron a profesores. Se hizo una encuesta para conocer el enfoque de enseñanza de la estadística que promueve el profesor. Creamos marcos conceptuales en torno a la cultura, el razonamiento y el pensamiento estadístico. Y se lograron entrevistar a 756 profesores de educación media superior. Todavía estamos analizando los datos,
Pero ¿cuál es la idea de eso? Pues precisamente tener un conocimiento más profundo. La educación media superior se hizo básica apenas en el 2005. Entonces, muchos la consideran relativamente nueva. La educación media superior tiene un gran problema y es que tiene demasiados subsistemas. Y cada quien se organiza. La RIEMS lo que quiso fue unificar todo, pero no unificó ciertas partes básicas, pero otras pues son muy particulares de la escuela, del subsistema. Entonces, yo creo que nosotros como investigadores en educación de estadística podemos aportar, cada uno de nosotros hemos hecho investigaciones, pero me parece que hace falta una investigación más, de más escala que emerja pues en la problemática particular que hay en México. Y ver, bueno, si en qué medida esos enfoques que se sugieren a nivel internacional son o no pertinentes para nuestra sociedad, para nuestro país. O si nosotros podemos hablar de otros enfoques. Entonces, en ese sentido podemos pues unirnos para hacer proyectos a una mayor escala. Esa sería mi participación, Blanca, gracias. Pues ya no me dejaste casi nada. Ay, no, ¿cómo crees? Tú hablas. Todo lo que iba a decir yo. Ah. Bueno, voy a ser muy breve. La ventaja de hablar al último es que ya se dijo casi todo. ¿Qué se está haciendo? Bueno, a nivel curricular hemos avanzado en los últimos años. Hace 3 décadas la estadística se enseñaba prácticamente en la universidad y solamente en carreras del área de ingenierías, el área de ciencias. Ni los de sociales, o sea, no hagan eso. Hoy en día, pues prácticamente no hay carrera universitaria que no lleve al menos un curso de estadística. ¿Cómo lo aprenden? ¿Cómo lo enseñan? Bueno, al menos está ahí en el currículum. Desde la escuela primaria, aunque no le llamen así, estadística y probabilidad aquí en México, pues hay nociones de estadística y probabilidad de azar. En la escuela secundaria han hecho ajustes, estaban en tercero, luego pasaban a segundo, a primero, casi que obligan al maestro a que vea esos temas que de pronto el maestro pues se rehúsa, ¿no? También por su falta misma de preparación en estos temas que son nuevos en el currículum. Y en el bachillerato, pues ahí yo alcanzo a ver un vacío, ¿no? Porque de pronto ahí la dejan de manera optativa, pues, en algunos sistemas. Y en algunos ni siquiera la llevan, ¿no? Avanzamos un poco en primaria, en secundaria, viendo conceptos de estadística y probabilidad, y en prepa, algunos subsistemas la dejan de manera optativa o ni siquiera la llevan. Yo creo que hemos avanzado a nivel curricular, al menos en todo el mundo. La estadística ha tenido, yo creo, el avance más importante en el currículo de matemáticas que otras. Ha crecido más que la geometría, que bueno, ya estaban. Pero en algunos países incluso a la estadística y la probabilidad le dan el mismo estatus que a la geometría, a la álgebra, que son incuestionables la importancia de ellas. Por ejemplo, ¿quién cuestiona que en la prepa se vea álgebra, se vea cálculo, se vea geometría, trigonometría? Nadie lo cuestiona. Como que se enseñe aritmética en primaria, no, eso es incuestionable. Al menos en muchos países le dan el mismo estatus a la estadística y a la probabilidad que a otras áreas tradicionales de las matemáticas. No así en México. Y parece ser que en América Latina. Entonces, pues algo se tiene que hacer por ahí. Pero al menos ya lo tenemos pues a nivel curricular. Y para no profundizar y ser repetitivo en las cosas que dijeron los compañeros, pues hay una comunidad de investigadores que está trabajando fuertemente. Algunos trabajan con profesores, otros trabajan con educación básica, otros trabajan con educación superior,
algunos con probabilidad, otros con estadística, algunos con maestros en formación, los europeos vamos a trabajar con maestros en formación. En fin, hay toda una comunidad pues que está creciendo y se está haciendo mucho, mucho por avanzar en esta área tan importante que ya lo han dicho ahí, pues está en la vida diaria, en la vida profesional. Y no porque nosotros nos dediquemos a esto, pero pues un profesor de cálculo, pues enseña cálculo y el cálculo pues lo ocupan mucho los ingenieros, los economistas, los de físicos, los matemáticos. Pero la estadística la ocupamos todos en la vida diaria. Ya lo mencionaban ahorita, creo que es tema incluso de la última pregunta sobre la sociedad de la información y el conocimiento, ¿no? Entonces, para rematar, para concluir, se está haciendo mucho. Incluso en México se está haciendo mucho en torno a esto, aunque no es que sea pesimista, pero aquí todavía no alcanzo a ver de manera tangible los resultados. Y algo que sí me preocupa es que a pesar de que hay una comunidad de investigadores en educación estadística cada vez más visible, en educación matemática incluso, cuando veo los programas, por ejemplo, los de la Dirección General de Bachillerato, me los entregan los programas de la DGB, que son para todos los bachilleratos del país, para que a partir de ellos diseñemos nuestros libros de texto para una compañía editorial que hemos trabajado libros, Ernesto Sánchez y un servidor. Y dice, bueno, ¿y a quién pusieron a hacer esto? ¿Quién escribió este programa? Pues este señor que lo escribió, pues, no está enterado de que existe un campo que se llama educación estadística. En los CCH, ya lo mencionaba Ana, aparecen unas cosas medias ahí, de que algún colega nuestro que trabaja por ahí, habló y puso algo ahí en el programa. Lo puso, al menos dice, aquí hay alguien como que sabe por dónde va la cosa. Pero en los de la DGB, revisen los compañeros. En los de mi universidad incluso. No me han hablado para decir, oye, ¿y cómo la ves? ¿Y qué opinas? ¿No? Los de bachillerato. Pues yo como no trabajo en la dirección de bachillerato. En fin, eso pasa en el caso de muchos bachilleratos del país, ¿no? En donde no se ve reflejado el trabajo que se está haciendo en el área. Eso es preocupante. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro. Y bueno, vamos sobre la última pregunta para no alargar tanto la mesa, que ya no se va. Que vamos en el tiempo, ¿no? Dijimos que 1 hora y media. Sí, más o menos. La última pregunta es, con los cambios que ha habido en la sociedad de información y toda esta, que ha modificado también la estadística e incluso ha hecho que surjan la ciencia de los datos, ¿qué le depara la enseñanza de la estadística pues en un futuro no muy lejano? Ana, por favor, ¿nos puedes empezar la discusión, por favor? Pues mira, le depara mucha demanda. La información, las bases de datos que se tienen ahora con la tecnología, en algún momento pues yo siento que van a colapsar, van a explotar tanta información, no sabemos qué hacer con ella. El número de revistas ha aumentado demasiado, ya hasta te llegan correos de que te invitan a publicar y, o sea, se está haciendo, pues, se está generando, gracias a la tecnología, grandes cantidades de bases de datos, que en algún momento, pues, se van a tener que hacer algo con ellas y el ser humano o los humanos tenemos que ser más críticos.
porque te llega información de aquí, de allá, y algo tenemos que hacer con esa información. Entonces, la estadística va a ser la reina de las disciplinas. Yo creo que entre la estadística y lo que es todo de computación, tecnología, son las que van a estar arriba. A lo que voy es que no hay duda de que a la estadística le depara mucha demanda. Pero a mí lo que me preocupa es que no logremos concientizar a la mayoría de eso. Decía Santiago que revisáramos el programa de la DGB, en efecto, fue uno de los subsistemas que estamos analizando. La DGB, pues es la Dirección General de Bachillerato, de la cual dependen todos los COBAES. Llámese Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, Colegio de Bachilleres del Estado de México, Colegio de Bachilleres del Estado que me digas. ¿Y qué hicieron? Bueno, como les decía hace rato, dejaron estadística en el bloque 4 en el primer semestre. Y no es que no haya estadística en el sexto semestre, como en todos los subsistemas de educación media superior. Sí la hay. Pero no sé quién decidió que en lugar de darse estadística en el sexto semestre, se debería de dar cálculo. Yo no sé quién tomó esa decisión y cuál fue la razón. No es que yo tenga algo contra el cálculo, pero es el único subsistema que se salió de lo que aparentemente es común, que es que la estadística se vea en el quinto, cuarto, sexto semestre. Y sí quiero aclarar que dentro de los 12 subsistemas que nosotros estudiamos, que estamos analizando, solo 2 tienen a la estadística como optativa, el resto la tiene como obligatoria. Estoy hablando de CCH UNAM y las escuelas preparatorias de la UNAM. Entonces, me preocupa cuando yo fui a dar, hace poco tuve la oportunidad de ir a dar una charla a profesores del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. Fuimos a 6 regiones del Estado de Hidalgo y fui a dar un taller de estadística. Y ellos decían y se cuestionaban, ¿quién tomó la decisión de que estadística debería de quedarse en el bloque 4 en matemáticas 1 y quién decidió que en el sexto semestre se viera cálculo en lugar de estadística? Entonces, no me preocupa el futuro de la estadística, en el sentido de que todo nos lo va a demandar. Me preocupan las conciencias de las personas que toman decisiones. Pero me siento también positiva en el sentido de que, insisto, nosotros podemos hacer mucho. En otros países, voy a poner el ejemplo de Joan Garfield, una de las investigadoras más renombradas en Estados Unidos y a nivel internacional en el campo de la educación. Ella ha hecho mucha investigación y han influido sus investigaciones en los cambios curriculares que existen en ese país, en Estados Unidos. Entonces yo siento que si nosotros también generamos ese tipo de conocimiento y hacemos ver lo que está sucediendo y hacia dónde tenemos que ir, podemos lograr ciertos cambios y darle a la estadística el lugar que merece en la educación. Esa sería mi aportación, Blanca. Gracias. Gracias a ti, Ana. ¿Alguien más? A mí me gustaría participar. Adelante, Armando. Y,
Sí, me hacen pensar mucho ustedes ahora con su participación. Me doy cuenta que es necesario desarrollar una comunidad epistémica experta en enseñanza de la estadística en México, así como la hay en medicina, la hay en otras áreas, capaz de presionar al gobierno con relación a su toma de decisiones curricular. Y fíjense que estaba trabajando con la AME, la Sociedad Estadística Mexicana. Y ahí hay una sección de educación matemática, de educación estadística, perdón, que pues ya iba en boga. Desafortunadamente, institucionalmente se traslapó con un evento que tenemos y entonces ya no hemos podido asistir ni la doctora Blanca ni yo, pero creemos que esa era un área de oportunidad para fortalecer un grupo en esa asociación, puesto que tienen representatividad en el gobierno. Y, en fin, quizás otra forma de presionarse a través no estoy tan seguro, pero la red de CIMATES. La red de CIMATES podría, tal vez, si es una red de posgrados de educación matemática, influir en esa dirección, pero desafortunadamente educación estadística nunca ha tenido un desarrollo sustancial, excepto por el grupo de discusión y ponencias eventuales, pero quizás nos ha faltado organización. En fin, me hacen pensar es cómo resolver. Creo que muy bien, dice Ana, no puede ser esto de manera individual, sino uniendo nuestros esfuerzos, pero la pregunta es como que necesitamos una red que eso nos lo facilite. Quisiera además añadir que nos depara respecto a la enseñanza de la estadística, pues es luchar por este lugar real que tiene la estadística en la enseñanza de la matemática. El cálculo vive de sus rentas. Ha sido el gran señorón durante décadas y siglos y pues sigue así como la realeza inglesa sintiéndose el gran rey, pero la verdad de las cosas es que la estadística en la práctica tiene mucho más aplicación y uso que no el mismo cálculo, con todo respeto al señor cálculo, ¿verdad? Así, pero la verdad es que, y este lugar nos lo tenemos que ir ganando, hay que buscar la forma de luchar por él. Y me atrevo a decir, además, que tenemos que hacer ciertos saltos conceptuales importantes. Necesitamos abandonar la linealidad de la enseñanza de la estadística. No está funcionando las cosas tal como lo estamos haciendo. Necesitamos hacer brincos sustanciales en respecto a la didáctica. Es decir, este esquemita intocable de enseñar la estadística como la matemática, de menor a mayor dificultad, todo concatenadito y ordenado, de forma que primero se ven ciertos temas como la descriptiva, luego proba, luego distribución, y luego inferencia, y así la matemática en general. Este esquema que lo heredamos pues de la incorporación de los matemáticos a la enseñanza, porque fueron pues, los primeros que incursionaron en esto de la enseñanza de la estadística y que heredamos, pues sí, se agradece su aporte, pero no está siendo suficiente para este enorme reto que la sociedad le está demandando a la escuela de enseñanza en la estadística. Necesitamos romper este esquema lineal. Estamos muy creídos que eso es lo que funciona. Sin embargo, Haití adolece de ciertas dificultades muy serias. Crea Frankensteins, pegotes nada más, departamentaliza el conocimiento, pero no lo integra, no lo articula, no aborda realmente problemas complejos. Actualmente está muy centrado, bueno, en esto de la estadística univariable y creo que si lográramos dar el salto a situaciones un poco más complejas donde intervinieran más de una variable, es cierto, no tenemos la solución a la enseñanza así, pero es que no va a haber otra forma
de enseñar con el uso de tecnología estadística que sea capaz de responder, sino a las demandas sociales. Y el último punto que quisiera comentar con ustedes es el desarrollo del pensamiento crítico e interpretativo frente a los resultados de la todopoderosa tecnología. La verdad es que la tecnología está, y va a ser todavía ciencia de datos, está despegando a toda fuerza, que nos lo comente Santiago. Pero necesitamos pensamiento interpretativo. Es una de las cosas más urgentes de estudiar a fondo, porque grandes cantidades de usuarios están usando estadística, incluso investigadores, graduados, doctores, están usando mal la estadística. O sea, ya hay trabajos, muchos sobre interpretación de valor P, sobre abusos de las pruebas de hipótesis, y ya saben ustedes, ¿no? Hay todo un camino. Me parece que esta parte es importante explorarla, pensamiento crítico interpretativo frente a los resultados de la tecnología. ¿Qué le depara a la enseñanza de la estadística en un futuro no muy lejano? Dice la cuarta pregunta. La estadística llegó para quedarse, no es una moda. Llegó al currículum porque es una necesidad. Abramos un periódico, escuchamos las noticias, abramos una revista. El periódico está, y no necesariamente en el área financiera, está lleno de notas con gráficas, con porcentajes, ¿sí? Con lenguaje estadístico. Las personas que no puedan leer esa información básica que está en los periódicos, pues así como antes se les llamaba analfabeta a quien no sabía leer y escribir, pues ahora pues son analfabetas estadísticos quienes no saben interpretar una gráfica. O sea, están inhabilitados pues para leer lo que todos los días vemos en los periódicos, en las noticias. Entonces, es lamentable pues que alguien hoy en día se prive de ese privilegio de poder entender esa información de tipo cuantitativo que se vierte en todos los medios de comunicación. Las encuestas, todos los días escuchamos encuestas. Acaba de haber elecciones hace 2 días en varios estados de este país y hubo muchas encuestas. Y luego dicen, bueno, los resultados de las elecciones pues no son nada extraordinarios, eran más o menos casi lo que las encuestas habían previsto. Y la gente sabe interpretar las encuestas, entiende lo que es una confiabilidad, un margen de error. Oye, ¿por qué un tamaño de muestra de 1,200 personas, de 1,500 para una elección presidencial donde hay 90 millones de electores? Tan locos, ¿cómo es posible que con 1,200 personas se pueda hacer una estimación del 95%? Pues sí, sí se puede, pues esa es la teoría de las encuestas y son cosas que para mucha gente son incomprensibles. Y son de las cosas que están en todos los días. Entonces, por mencionar solamente un caso, pues, de que, ¿por qué está la estadística en el currículo? Porque es muy necesaria, porque es algo que las personas necesitamos todos los días, en la vida diaria. Bueno, y hay quienes en nuestro trabajo, pues dependemos de la estadística de manera profesional, pero el ciudadano común y corriente que lee los periódicos, que escucha, necesita tener cierto nivel de cultura estadística básica para poder sobrevivir en esta sociedad. Por eso está la estadística en la primaria, porque algunas personas pues solamente terminan en primaria o en secundaria. Pues ahí deben de ver conocimientos básicos que les permitan entender estas cosas. Ya si vas a la prepa, bueno, y si vas a la profesional, pues con más razón. Entonces, por eso la estadística está en el currículum, y por eso llegó para quedarse y no se va a ir. Entonces, ya la tenemos en el currículum, ahora lo que tenemos que hacer es cómo enseñarla. Bueno, pues ahí está el trabajo de los docentes, de los formadores de docentes y de los investigadores, ¿no? Y Armando tocaba el tema de la ciencia de los datos. Él es profesor, igual que Blanca, del Tecnológico de Monterrey, y ellos iniciaron o van a iniciar la carrera de ingeniero de datos en estos días. Creo que ya la iniciaron, la van a iniciar, según escuché el otro día. Justo.
en una ceremonia al rector de la región occidente del TEC de Monterrey, donde la anunció. Y pues oímos hablar del Big Data, de la ciencia de los datos. Por ahí escuchamos que México ocupa ingenieros de datos y no hay en México, que lo están trayendo de otro lado. Que el ingeniero de datos es la persona que más gana, es la profesión más pagada en Estados Unidos, en muchos países. Y pues todo eso tiene que ver con estadística y tiene que ver con programación, manejo de computadoras. Entonces, pues no nos quedó de otra, somos los ganones, ahí está, hay chamba para rato. Entonces, esa es mi visión que yo tengo de la estadística. La verdad me siento muy orgulloso de estar en esa área. Creo que es un acierto haberla elegido, siempre me ha gustado. Entonces, los que estamos aquí en la charla esta, pues tenemos eso en común. Esperemos que estos videos, cuando se hagan por ahí, Javier, y se pongan a disposición de la gente, pues los motiven. En realidad es una materia que llegó para quedarse. Y como Armando, no es que el señor cálculo, ni que hagamos menos a los de cálculo y a los de álgebra, ¿no? Pero la materia de nosotros es de las más importantes del currículo de matemáticas, por lo que ya les decía, pues, porque todo el mundo la requiere. El cálculo lo requieren algunos, pero la estadística la requerimos todos. Entonces, esa es mi percepción, eso es lo que yo creo que le depara a la estadística y a la enseñanza de la estadística en un futuro no muy lejano. Sobre todo que la tecnología, que es el partner ahí, que está muy ligada a la estadística. Hoy los estadísticos, nadie hace cálculos a mano. ¿A quién se le ocurre hacer un análisis estadístico a mano? Pues nadie lo hace. Lo hacen con softwares muy especializados y eso está también hoy en día cada vez más desarrollado. Entonces creemos que el desarrollo tecnológico le está ayudando a la estadística también. Este es un compañero que tenemos que nos está ayudando y que nos va a ayudar en el futuro. Cedo la palabra. Cristian, adelante, por favor. Sí, para cerrar la ronda de preguntas, creo que otro aspecto también que tiene que ver con esto, tiene que ser que los investigadores no se alejen de los docentes, sino al contrario, sumen a muchos más grupos, puesto que es a partir de la comunidad docente con los cuales uno puede impactar hacia la formación justamente de ese ciudadano crítico de la información. Entonces, en la medida que haya mayor vínculo investigador-docente, yo creo que pudiera irse disminuyendo esa brecha entre lo que demanda la sociedad con esta cuestión de las nuevos desarrollos de la estadística respecto a la formación que se pretende generar a partir del nivel educativo. Y pues creo que también considero importante lo que señala Ana al respecto de tener un panorama de la educación estadística en México, puesto que eso también da orientación hacia la investigación en el sentido de qué falta investigar y por otra parte también qué sí está funcionando y pueden ser las orientaciones que a nivel político pudieran estarse sugiriendo para el planteamiento en cuanto a un eje que pudiera ser transversal hacia el currículum. Ahorita se me viene a la mente el trabajo que comunicó Blanca recientemente aquí en Simvestab, en el cual pues, proponen un trayecto escolar en el cual uno de los ejes pues, es justamente el desarrollo de la inferencia. Entonces, de alguna manera no es que se vea de manera separada lo que puede ser estadística descriptiva, probabilidad y otros, sino que tenga un eje que vaya desarrollando y también a la vez evolucionando las ideas que se proponen. Entonces, hasta aquí dejo mi participación. Muchas gracias a los cuatro. No sé si tengan alguna... Me gustaría que cerraran esta mesa. Ya no tenemos más preguntas, pero me gustaría que cerraran esta mesa con una reflexión
sobre todo esto que se ha platicado en estos momentos, una reflexión pequeña por parte de cada uno de ustedes que haya visto durante esta mesa. Comenzamos con Ana. ¿Te parece bien, Ana? Sí, claro, gracias. Bueno, yo nada más es reflexionar en que en la medida que la estadística se siga enseñando con un enfoque más matemático, no creo que mostremos lo importante que es la disciplina. No creo que logremos que se enamoren de ella y que precisamente vean su utilidad. Entonces, no está de más, pues, señalar que el papel del profesor es muy importante, pero también el de todos los investigadores con el trabajo que hacemos, con el trabajo que podemos hacer con los profesores, con las propias instituciones, con las que toman decisiones para el sistema educativo de nuestro país. Si ese enfoque no cambia, pues no vamos a lograr que se vea realmente por qué es útil la estadística y por qué es necesaria. Yo quiero nada más cerrar con una breve anécdota. Hace tiempo, ya ven que aquí es muy común la comercial mexicana que ponga especiales. Ajá, el julio regalado que le llaman. Me llegó por mi Facebook una foto donde exactamente no recuerdo el producto, pero no importa, voy a decir lo que decía sin ser tan precisa. Daba una oferta y, por ejemplo, decía 3 yogurts por 15 pesos. Y más abajito decía 4 pesos cada uno, pero con letras más pequeñas, ¿no? Entonces, la foto que me enviaron a mí en el Facebook decía, cuando Julio sabe que no fuiste a la escuela y que no sabes hacer operaciones, ¿no? Entonces yo me quedé pensando y reflexionando en eso y dije, no es que no sepas hacer operaciones, sino que no tenemos una cultura estadística. Es decir, no tenemos una cultura, bueno, no se tiene en general una cultura de analizar la información, de criticarla, de interpretarla. O sea, 3 yogurts por 15 pesos, pues me estaban dando a 5 pesos cada yogur. Si lo compraba solo, me valía más barato, 4 pesos. Entonces, no era una oferta, pero por ser oferta, todo el mundo se lanza y agarra los 3 yogurts y los echa a su carrito. Y el que lo mandó decía, pues es que no sabes hacer cálculos. No, claro que sabes multiplicar, que sabes dividir, hasta la gente que no fue a la escuela lo sabe hacer. Hay estudios etnográficos donde se han comprobado que la gente que no va a la escuela tiene muchas habilidades aritméticas. Entonces, ¿cuál es el problema? No, el problema no es una habilidad aritmética. El problema es una cultura estadística, una cultura de analizar y criticar la información que nos bombardea al día a día. Esa sería mi reflexión. Muchas gracias. Santiago. Bueno, yo cerraría diciendo lo siguiente. Quienes estamos en este panel hemos tenido la fortuna, el privilegio, pues, de haber realizado estudios de posgrado en el área de educación matemática con temas de estadística, que es lo que nos une a los que estamos aquí. Entonces tenemos una gran responsabilidad de incidir, de ayudar, como ya lo decían ahorita Cristian, el factor docente. Quizá la plática no ha abordado mucho ese aspecto porque no había una pregunta enfocada directamente a eso, pero todos estos enfoques y estas cuestiones de las que hemos estado hablando, pues un factor fundamental en ellas pues, es el profesor, ¿no?
qué piensa el profesor. Entonces no hay que olvidarnos de ellos. Todos estos enfoques deben de llegar al profesor desde su formación misma. Hay que buscar que estas ideas pues lleguen a las escuelas formadoras de docentes, y quienes ya son docentes, pues hay que buscar las estrategias para que se motive. Cuando vean este video los docentes, pues que vean pues que la estadística es un área importante, interesante, que merece ser estudiada para poderla enseñar de manera adecuada a nuestros estudiantes. Nosotros somos docentes también, de universitario, de bachillerato, de algún nivel, y bueno, pues tenemos la responsabilidad de educar, de generar cultura, razonamiento y pensamiento estadístico en los jóvenes que estamos formando y que el día de mañana van a estar allá afuera. Además, pues aunque no nos hacen mucho caso cuando diseñan currículo, pues hay que seguir insistiendo. Creo que eso es importante. En la medida de que estas cuestiones lleguen al currículum, estos enfoques, vamos a ir ganando espacio. Hay quienes elaboramos materiales, los maestros del TEC elaboran materiales, nosotros también. Algunos somos autores de libro. Pues hay que seguir investigando, ¿no? Hay que seguir formando. Somos formadores de recursos humanos. Algunos dirigimos una tesis de maestría, otros de doctorado. Entonces creo que la responsabilidad de nosotros es diversa, es amplia, ¿no? O sea, somos docentes, somos investigadores, somos autores, y creo que desde todos esos frentes se puede ir atacando la problemática. Muchas gracias, Santiago. Cristian. Bueno, cierro con dos aspectos breves que retoman algunos aspectos. Uno de ellos tiene que ver, creo que con la consolidación a nivel México, creo, del grupo de educación estadística, en el cual pues pudiera de alguna manera tener un mayor impacto hacia la cuestión del trabajo con la probabilidad de estadística a nivel escolar. Si bien ya hay ciertos espacios, importaría consolidarlos. Y el otro aspecto que pues es un reto tanto de los investigadores es pues propiciar formas de diálogo con el colectivo docente, de tal manera que podemos propiciar pues este cambio de mirada hacia la enseñanza de la estadística. O sea, cómo hacer que el profesor transite de eso procedimental hacia la integración de otros aspectos más asociados a la naturaleza de esta forma de pensamiento, que sí o sí es con la incertidumbre. Muchas gracias. Armando. Cuatro cosas, un poco redundantes porque los colegas ya lo han mencionado, pero me gustaría enfatizar la necesidad de una red de investigación en educación estadística. Se hace más evidente cada vez, que sea capaz no solo de organizar investigación alrededor de problemáticas relevantes, una de ellas acá mencionó Ana, sino también de influir en el diseño curricular mexicano. En fin, no sé cómo, habría que buscarle formas de que se vinculen grupos, porque sí existen grupos, pero no una red. En fin, y la otra es algo que mencionaba Cristian, es la formación de profesores, sin duda. O sea, aquí la clave es un factor esencial el profesor, y mucho de la falta de educación en estadística se debe a que el propio profesor no recibió la formación en estadística cuando estudió su normal o su carrera. O son cosas que ya he olvidado, muchos de ellos lo mencionan, de forma que este esmero por formar al profesor en estadística es algo pues de capital importancia. También quién sabe cómo abordarlo, pero en fin, es algo que se me hace muy valioso de lo que ha salido en la mesa. Efectivamente, coincido también en ese diálogo entre investigadores y docentes que hay que fomentar. Y me parece que hay un ausente que debe estar a la mesa también, que se llama innovación. Es algo que
que es muy importante, la innovación en la educación en estadística, y que está involucrada con el uso de tecnología, con nuevas técnicas de enseñanza, con la investigación, y que pues se está profesionalizando también como un área de conocimiento. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro. Les agradecemos en verdad todas estas ideas que se vieron reflejadas aquí y que yo creo que van a ser de mucho beneficio y que nos traen más discusión a la vez. Muchas gracias a los cuatro. Gracias.